Qué bueno es estar en la casa de Dios, qué bueno es levantarnos temprano y tener en nuestra agenda ir al templo, ir a la casa de Dios. De verdad que en mi corazón hay una alegría y me alegro en verles. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a todos aquellos que están aquí, los que somos de la casa, los que no son de la casa. Catalina, qué bueno verte. Iván, bienvenido a la casa de Dios. Cada uno, tal vez a veces por las mascarillas no sabemos quiénes son, pero igual usted bienvenido. Aunque tenga 30 años viniendo a la casa de Dios aquí en la senda, es bienvenido y damos gracias a Dios por su amor. Queremos también recordar, amados, nuestros programas durante la semana. Tenemos los martes. Bueno, los lunes prepárense que ya la hermana Ani está encendiendo los carbones ahí. Está encendiendo el fogón. Así que prepárese. Pronto le avisamos cuando inicia las oraciones de los lunes. Mientras tanto, tenemos los martes el discipulado a través del canal de YouTube y Facebook de la iglesia. Los miércoles las damas están también haciendo su reunión por Zoom, así que póngase en contacto con ellas para que sí pueda compartir una palabra y un tiempo de coinonía entre las damas. Los viernes tenemos nuestro servicio presencial a partir de las 7:30 de la noche aquí. Los que no se han integrado, sacúdase, quítese esa batica, esa pijama y venga a gozarse también, que nos estamos gozando en el Señor. Todos los viernes ya tenemos nuestro servicio de sociedades presenciales aquí. Y el domingo tenemos tanto a las 8 de la mañana como a las 10 nuestros servicios evangelísticos, como le llamamos los domingos. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y ya sin más preámbulo, quisiera que nos pongamos en comunión y vamos a escuchar. El día de hoy, Señor, ¿qué palabra tú has planificado para yo escuchar? Ponga atención, póngase en comunión y vamos a dejar al pastor Elvis Gómez, quien es la persona que Dios ha preparado para bendecirnos en esta mañana. Dios le bendiga. Dios le bendiga más y les guarde a cada uno de ustedes. Primero quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también las personas que nos ven por las redes sociales. Sean bienvenidos y oramos al Señor que todos podamos salir edificados de este lugar. Yo pienso que cuando uno da también recibe y en la medida que uno enseña, uno va recibiendo del Señor también enseñanza y va recibiendo corrección, va recibiendo disciplina, pero también aliento y fortaleza. Amén. Así que queden todos bendecidos por el Señor. También le doy gracias a cada uno de ustedes. Recibí muchos mensajes el 1 de abril, que es mi cumpleaños. Y ya uno mientras van pasando no lo menciona tanto como al principio. Cuando yo tenía 15 años quería que todos lo supieran, para que cayeran sus regalitos, uno con la mente de muchacho, pero cuando tú vas creciendo y ya tú miras otras cosas, ya la mentalidad va cambiando aunque usted no lo crea. Quiero compartir en estos minutos una palabra que el Señor, yo no sé por qué, y quiero confesar ahora que cada vez que yo siento que voy a predicar, el Señor me entra en un proceso. Y cuando la pastora me dice, Evi, tú puedes predicar, ya, pastora, yo sé que tengo que predicar. Yo sé que tengo que predicar. No sé, como una conexión que el Señor hace entre su pueblo y sus hijos para que todos crezcamos en el reino del Señor, en el pueblo del Señor. Y es una bendición. Y créame que yo me convertí al Señor a mis 17 años. Comencé a venir a la iglesia. Entonces cuente de ahí para allá. Tengo 31. Saque usted los cálculos que yo y los números no somos muy buenos. Entonces, recuerdo que en todo el trayecto y en todo nuestro caminar, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí también, usted ha sentido momentos que su fe desfallece, que su ánimo cae. Y no hablo de ese ánimo o de esa fe a Cristo. No estoy hablando de mi fe en Cristo. Yo creo en Él, yo sé que Él es real y sé en todo lo que Él ha hecho por mí. Pero es esa fe en cuanto a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y ese interés en tú poner y enfocarte en lo que Dios te ha llamado. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y resulta
que yo meditando en esto, en este desánimo y pidiendo al Señor, Señor, fortaléceme, porque hay momentos en la vida en la que uno se agota y se cansa. Pero tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios vivo, que cuando nosotros necesitamos de su aliento, ahí está Él y tiene personas para que te levanten. Y tiene personas para que te animen. Es increíble. A veces yo estoy pensando en cosas y viene gente y se me acerca y me dice algo precisamente de lo que yo estaba pasando. A veces va la pastora allá, que la pastora echa combustible allá con nosotros, y ella dice algo que me alienta. O el pastor llega y me dice algo que me alienta. Pasa algo en tu entorno en el que te hace entender que Dios está pendiente de toda tu vida, de todos tus detalles. A mí me encanta eso de Dios y le doy gracias a Dios que su obra en mi vida no depende de mi fuerza, depende de las fuerzas de Él, depende de su Espíritu Santo que nos alienta y nos levanta cada día para continuar hacia adelante. Y pensando en todo esto, me llegó a la mente Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan? El tema que vamos a tratar en esta mañana es resiste. Resiste. Y nosotros sabemos que la resistencia es tú oponerte a algo contrario a lo que tú crees o tú piensas. Y nosotros hemos experimentado esto como nunca en nuestro tiempo. Elvi, ¿es nuevo la resistencia? No, pero es nueva para nosotros como generación porque no vivimos en tiempo atrás. No vivimos cuando Jesús, por lo cual no entendemos la resistencia que hizo esa generación de los que creyeron en Cristo. Pero ahora nosotros que estamos aquí y que vivimos, entendemos lo que significa resistir a cosas que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, en las Escrituras. Y nosotros tenemos que hacer fuerza y resistencia a resistencias mentales, a personas que resisten contra Dios y a todo un sistema que no está de acuerdo con lo que las Escrituras enseñan acerca de cómo debemos vivir como hijos de Dios. Y Jesús en el huerto de Getsemaní estaba viviendo una resistencia, pero no una resistencia por un propósito personal, sino una resistencia por un propósito que iba a trascender a toda la humanidad. Jesús no estaba muriendo por la generación. Jesús no estaba viviendo por la gente de la época o estaba padeciendo por la gente de la época, sino que estaba padeciendo por toda una humanidad. Por todo lo que existen hasta el momento y lo que han de vivir. Pero Jesús llegó a un momento donde tuvo que pararse y resistir en contra de pensamientos que iban contrario al plan y al propósito de Dios. Jesús no dudó. Jesús estaba combatiendo un pensamiento contrario. Jesús estaba haciendo algo que quería pasar. Sabemos que Jesús fue 100% Dios, pero que para poder justificar el que nosotros venciéramos como Él, también Él tuvo que vivir como hombre. Y por esto también se hizo 100% hombre. De lo contrario, no tuviera sentido lo que Jesús dice cuando enseña que si Él venció, nosotros también venceremos en su nombre. Porque si lo hubiese hecho como Dios, ¿quiénes somos nosotros para ponernos al lado de Jesús y decir, yo voy a vencer como Dios? Jesús tuvo que hacerse hombre para vencer como hombre y decirnos, ustedes pueden vencer en mi nombre, porque no se ha dado nombre como el de Cristo en la tierra. Entonces Jesús en el huerto de Getsemaní, en Lucas capítulo 22, verso 39. Dice, y saliendo se fue según la costumbre ¿de qué? Propia. Él acostumbraba a hacer esto. Y saliendo se fue según la costumbre al monte de los olivos y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús le está diciendo, oren, pero la oración es para que no entren en tentación, porque Jesús sabía lo que venía.
Sigue diciendo el verso 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodilla oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A cuánto este contexto le parece similar o familiar en sus vidas? ¿Cuántas veces ustedes no se han encontrado en su vida que tienen que pasar algo que ustedes quisieran que no pasara? O estar en un proceso familiar, en alguna situación personal en la que usted sabe que tiene que pasar este proceso. Pero sabiendo esto, su deseo dentro de su corazón es decir: Señor, si tú quieres, si te parece bien yo no tener que beber de esta copa que es tan amarga, por favor hazla pasar de mi mano, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso nosotros lo leemos corrido, pero si nosotros nos detenemos en el texto, usted se va a dar cuenta de que no es tan simple de leer como de vivir. No es tan simple como leerlo. Es usted estar ahí en la situación. A mí me van a matar y no es un suicida que está hablando. A mí me van a matar y no es un rebelde sin causa por una razón errónea que está viviendo. Él está viviendo por la verdad, él está viviendo por la verdad y va a morir por la verdad. Pero déjeme decirle, yo como ser humano, yo pensaría: ¿y por qué si yo tengo la verdad tengo que morir? ¿Y por qué si alguien tiene que pasar algo tiene que ser yo? Porque yo tengo la razón, porque yo estoy en la verdad, porque yo no estoy equivocado. Entonces, ¿por qué en el proceso soy yo el que tengo que padecer esta situación y no el que está errado? Yo pensaría así. Déjeme decirle, no estoy encerrando que es el contexto en el que Jesús está hablando, porque Jesús estaba claro. Y él, vea, él no dudó del propósito. Él no dudó de lo que Dios iba a hacer. Jesús no estaba diciendo: Señor, ¿tú estás seguro que esto es lo que hay que hacer? Él está diciendo: pasa de mí esta copa. Es decir, yo sé que tengo que pasar esto. Pero si tú puedes evitarme beber de esta copa tan amarga, hazme el favor y dime cómo más hacerlo. No hay duda en las palabras de Jesús del propósito para que vino. No hay duda de su deidad como Dios en las palabras que pueden parecer como frágiles ante el ser humano, sino que él estaba diciendo en un momento determinado: es difícil. Miren que sigue diciendo. Yo le voy a decir por qué yo entiendo que era difícil la situación incluso física y en el ambiente que Jesús pudo estar viviendo. Mire que sigue diciendo el verso 33. Y cuando se levantó de la oración, yendo a los discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza. ¿De qué? ¿Triste por qué? De cierta manera ellos sabían lo que estaba pasando. Ustedes pueden imaginarse a Jesús lejos de ellos, orando y diciendo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que era algo tan simple como que el sufrimiento y la agonía que Jesús estaba viviendo era tan profunda que dice que su sudor eran como gotas de sangre? Si la Biblia describe que su sudor era como gota de sangre, era que podía verse que lo que él sudaba estaba manchado de sangre. Y era físico. Y era tal la agonía y el sufrimiento porque él sabía lo que iba a pasar. Si nosotros vemos cómo la Biblia describe el sufrimiento de Jesús, hermano, no lo lea como un cuento de hadas y imagínese usted en el caso. A mí me ayuda a entender la Biblia yo poniéndome en lugar. Wow, yo como ser humano, eso sería difícil. Y eso me da a entender la grandeza del Dios al que servimos.
que independientemente de yo lo vea y cómo yo lo pueda procesar, ver cómo Él lo procesó, es lo que me dice, esto es increíble. Y me aferro a Dios cuando me siento frágil. ¿Por qué? Porque cuando veo las cosas de Dios desde mi perspectiva, por eso es que a mí me gusta Marcos. Porque Marcos se enfoca en la reacción de la gente ante las enseñanzas de Jesús. Diferente a Lucas. Lucas resalta con todo su preparación y el lenguaje que tenía y la capacidad de escribir, resalta las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús vivió de manera muy detallada, porque incluso hizo su tarea de investigar e entrevistar a personas que vivieron con Jesús y recaudó testimonio de todo lo que Jesús había vivido. Sin embargo, Marcos, que es considerado uno de los primeros evangelios y no el primero, el más antiguo, Marco pudo enfocar cuál era la reacción de las personas a lo que Jesús hacía, a cuando Jesús enseñaba, a cuando Jesús hacía milagros y sanidades. Y nosotros vernos desde esta perspectiva y entender que el Dios que servimos es el único que nos va a llevar a lo que nos ha prometido. Déjeme decirle que va a empezar a desarraigar y a quitar mentalidades en nosotros erróneas de creer que somos la última Coca-Cola cuando nos pasa algo. Le digo por qué. Porque hacerte la víctima, déjame decirte que no te va a llegar a ningún lado. Pobrecito de mí no ha hecho rico a nadie. Pobrecito de mí no ha llevado a nadie a ser exitoso. Han tenido que cambiar esa mentalidad para poder entender y comprender y caminar en lo que Dios tiene para su vida. Sigue diciendo. Verso 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Le digo qué pasó después de esto. Jesús fue arrestado. Le digo qué pasó después de Jesús ser arrestado. Pedro lo negó. Pero en Lucas capítulo 3, verso 21 dice, Lucas 3 dice, cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, fueron abiertos los ojos, fue abierto el cielo, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. La Biblia dice, en ti tengo complacencia. ¿Quién vio esto? Juan el Bautista. Fue la persona que Dios llamó y que Dios preparó para que preparara, valga la redundancia, el camino de Cristo. Él fue el que dijo, detrás de mí viene uno que es mayor que yo, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. ¿Sabe lo que significa eso? Yo no soy digno de desatar su calzado, donde para la época estaban llenos de polvo y de suciedad. Yo no soy digno de ponerle la mano a eso. El que viene detrás de mí es mayor que yo, y a este ustedes deben creer. Y está este hombre con energía y con vigor, anunciando y proclamando la venida o preparando el camino para el Señor Jesucristo, porque ya Jesús había nacido. Para los tiempos de Juan, Jesús había nacido porque eran contemporáneos. Y este hombre fue uno de los que proclamó y de los que más habló, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado.
Viene uno que es mayor que yo y este será el que nos va a redimir a cada uno de nosotros, el que nos va a limpiar de nuestro pecado, el que nos va a perdonar. Ese es el prometido, el Hijo de Dios. Pero pasa algo. Pasó algo. Luego de este hombre haber hablado tanto y Jesús ya haber iniciado su ministerio, que él vio a ese, cuando el Espíritu Santo se puso en forma de paloma sobre su hombro. Y fue el que escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el que me complazco. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumplía toda la promesa de la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Y después de haber visto esto, y después de haber anunciado y asegurar y acertar, el que viene atrás de mí es mayor que yo, fue preso. Esto sí fue duda. Lo metieron preso y al verse preso, después de haber dicho tantas cosas, le llama a sus discípulos y le dice: vayan al maestro y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. Pero si yo hubiese sido discípulo de Juan, le digo: Juan, barájame eso más despacio. ¿Cómo así? Pero tú estás cansado de decir que él es, y que él es más grande que tú, y que él es el Cordero que quitará todo el pecado del mundo. Y ahora tú me estás llamando o me estás diciendo: ve y pregúntale si es él o si tenemos que esperar a otro. Porque la duda le abrumó. Porque después de haber hablado tanto y después de haber vivido tanto del Señor, ahora se encuentra en una situación crítica en su vida y está preso, y ahora está preguntando: vayan y díganle, vayan y pregúntenle si es él o si yo tengo que esperar a alguien más. Porque quizás mi mensaje estaba bien, pero era la persona incorrecta. Háganme favor y pregúntenle si es él o yo tengo que esperar a alguien más. A mí me encantó la respuesta de Jesús, porque Jesús no le mandó a decir: pero Juan no tiene nombre. Pero Juan, pero tú te cansaste de decir que yo era el Cordero de Dios y que quitaba todos los pecados del mundo, y ahora tú me estás mandando a preguntar que si soy yo. Pero ubícate, Juan, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Tenemos una reunión después que salga de la cárcel. No fue la respuesta de Jesús. Jesús dijo: pásenme 2 o 3 enfermos, 2 o 3 cojos, ¿dónde están los que no oyen? Y empezó a hacer milagros. Y después que comenzó a hacer milagros y los mismos discípulos empezaron a verse maravillados por todo lo que Jesús estaba haciendo, luego vino y llamó a los discípulos y dijo: vaya y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan y que a los pobres se les es anunciado el reino de los cielos. Vaya y díganle. Me encanta de Jesús que Él no te rechaza cuando ve que tú no das la talla. Cuando parece que tú no eres el indicado para lo que Él te llamó. Por eso me gusta el capítulo 18 de Jeremías, cuando Él le dice, cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero y yo te voy a enseñar un par de cositas hoy en la mañana. Eso es parafraseando, eso podría bien ser traducción dominicana, pero la idea que yo estoy plasmando es que cuando Jeremías baja y desciende, escuche, cuando Dios le habló hizo, baja y él bajó. Cuando fue a casa del alfarero, entonces Dios pudo hablarle y enseñarle a Jeremías. Y cuando estaba allí, le dice que la vasija que él estaba haciendo en la rueda del alfarero se dañó. Estaba haciendo una vasija, imagínense una vasija para echar agua, para echar comida o para echar flores. Una vasija de barro. Y la vasija que él estaba haciendo se echó a perder. Pero él no dijo: esta vasija no sirve, la tiró por ahí, hizo lodo de nuevo y vamos a hacerla de nuevo. Vamos a hacer otra. Dice que él la tomó y la volvió a hacer según le pareció mejor hacerla. Según le pareció. Digo lo que eso quiere decir. Que cuando él vio este proceso en el alfarero,
donde el alfarero trató de hacer algo mejor que lo que había hecho. Si un ser humano se esmera por cuando una cosa le queda mal, hacerla mejor todavía, ¿cuánto más nuestro Dios? Cuando nosotros fallamos y flaqueamos, dice, no, pero yo te voy a tomar, te voy a poner en la rueda y voy a empezar a rodarte para que tú veas lo que yo he puesto en tus manos. Lo que yo he puesto en tu interior, lo que yo he puesto en tu corazón, no es para que dudemos de la grandeza de nuestro Dios y de los planes que Él tiene para nuestras vidas. Ve, tú vas a fallar, claro, yo también, anótame, pero no es motivo para yo echar atrás y retroceder. Sin embargo, yo debo ir al Señor y decir, Señor, ponme en la rueda. Es que no es tú lo estás diciendo, yo lo estoy necesitando. Tú no lo estás diciendo, yo lo estoy necesitando. Porque cuando el Señor te entre en la rueda, te vas a marear, te vas a sentir incómodo, incluso te vas a sentir que no estás en tu zona de comodidad. Pero hay algo que va a suceder en nuestro corazón. Yo no estoy hablando de que nosotros debemos creernos los superhéroes, pero tampoco debemos considerarnos menor de lo que Dios nos ha hecho. Por eso debemos vernos a la luz de la palabra y no pensar más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que Dios nos ha creado. Este mismo que había hecho tanto, ahora manda a preguntar y el Señor lo recibe con un platillo y un banquete de evidencias. Y dile a Juan que se sirva de todo eso que le mando. Vemos otro ejemplo y voy aterrizando. Gloria al Señor. Vemos otro ejemplo y voy aterrizando. Veamos a Mateo capítulo 11, verso 2. Lo voy a ver aquí para hacerlo más breve. Mateo 11, 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió es Juan, ya eso lo tratamos. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Verso 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apaciente a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto pasó porque Jesús en Lucas capítulo 22, donde estábamos leyendo, vemos que luego Jesús es arrestado y consiguiente entonces Pedro niega a Jesús. Luego que Jesús pasa todo el proceso, que muere, que resucita al tercer día, entonces Jesús los reúne y le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pero yo me pongo en el lugar vuelvo y me pongo en el lugar de Pedro o de Jesús. Y después que yo resucito, le digo, reunión en el concilio, reunión en el aposento alto. Todo reunido, pero no puede ser, señores. Wow, ninguno tuvo el valor. Nadie pudo decir, sí, yo soy uno de ellos, pero cáeme atrás.
Nadie. A mí me encanta que la respuesta de Jesús, después que pasa todo el proceso, porque el problema es que nosotros cuando estamos pasando por un proceso queremos culpar al otro de sus respuestas, cuando no entendemos que en el proceso en el que estamos no se trata de la gente, se trata de ti. No se trata de cómo reaccione la gente, se trata de qué es lo que Dios te quiere enseñar. Quizás la respuesta que te dé las personas sean parte de su proceso, pero nada tiene que ver contigo. Nada tiene que ver contigo el hecho de que yo esté en una situación y que Jonathan me responda mal. Te digo una cosa, esa respuesta de Jonathan, cuando Jonathan quizás me respondió de mala manera, es parte del proceso de Jonathan en el que tiene que mejorar a cómo responder. Pero nada tiene que ver con el proceso que Dios está haciendo con tu vida y con lo que Dios está tratando con tu vida, que no lo correlaciones con los demás. Jesús no le dijo a los discípulos, pero ustedes son unos barbarazos que se fueron y me dejaron solo. Jesús le dijo mejor, Pedro, tú me amas. Dime qué es más certero, entrarle a boche a una gente o preguntarle algo que pueda remover su corazón y llevarlo al punto de que, Señor, tú sabes que yo te amo. Mira, yo puedo ponerme a especular, yo puedo ponerme a pensar qué pudo pasar en esa situación. Y, Señor, tú sabes que yo te fallé. Pero yo veo esa historia y cuando yo leo eso, yo digo que las respuestas de Pedro iban graduales. Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando le pregunta la tercera vez, Pedro cae en cuenta, wow, me van a reclamar que lo negué 3 veces cuando él mismo me lo dijo. Jesús no le dijo, wow, pero yo te dije, mi hermanazo, yo te dije a ti que tú me ibas a negar 3 veces y tú no te acordaste cuando te preguntaron la primera vez. Cuando te preguntaron la primera vez que tú dijiste, no, pues yo no conozco a ese hombre, no te llegó a la mente, wow, lo negué. Entonces se puede pensar eso. Sin embargo, la respuesta de Jesús la pregunta de Jesús en las 3 respuestas, Jesús simplemente le decía, apacienta mis ovejas. ¿Usted sabe cuál era ese llamado? A lo que Dios había llamado a Pedro. Dios lo había llamado para que fuera el líder de los discípulos. Y en lugar de reclamarle el hecho de que lo había negado, le digo, mira, esta es tu encomienda en el tiempo que yo no esté. Apacienta mis ovejas. Usted se imagina, yo buscaría a la persona más confiable del mundo para hacer eso. Sin embargo, Jesús, en el momento en el que ve a uno de sus discípulos que cometió un error, pero un error no fue que usted se equivocó de dirección, no fue que usted dijo una mentirita y después cayó en el punto, no, Pedro siguió, espérate, si yo digo que yo me he visto como él, que yo hablo como él y que me vieron con él, como dirían ahora, ay bobo, hay un problema grave. A Pedro lo podían matar. Sin embargo, en la tercera respuesta de Pedro es donde podemos ver el corazón abierto de Pedro. Señor, tú sabes que yo te puedo decir a ti. Y cuando él dice, tú sabes todas las cosas, él sabe que lo negó. Señor, tú sabes, tú sabías que yo te iba a negar 3 veces, pero también tú sabes que yo te amo. Pero tú sabes, era parte del propósito y Jesús no se lo reclamó. Era parte del propósito de Jesús y él no se lo reclamó. Él le dijo, tú me rechazaste 3 veces, aquí te derrimo, ahora te voy a redimir. 3 veces me negaste, por 3 veces tú me vas a amar. Y cuando hace esto, entonces le pregunta, apacienta mis ovejas, Pedro, que ya yo casi me voy. Apacienta mis ovejas, y Pedro pasó a ser el líder principal de los 12 discípulos. El líder principal de los 12 discípulos fue
el discípulo que más errores cometió. Ah, pero que yo no le conté que Pedro le voló la oreja a uno cuando fueron a buscar a Jesús. No, pero espérate. Lo que pasa es que yo pienso, pastora, que Pedro se equivocó cuando Jesús le estaba diciendo que si no tenían espada, que compraran una. Y Pedro dijo, pero espérate que yo tengo un cuchillito aquí atrás. Y Pedro entendió que era que cuando lo vinieran a buscar a Jesús hay que darle con todo. Y lo primero que le tiró fue a un soldado romano. Y Pedro se incomodó porque Pedro había practicado el tiro, pero le dio en la oreja. Falló. Porque Pedro le tiró a la cabeza, pero qué cosa, Pedro estaba mareado y estaba triste porque Jesús iba a morir. Y cuando le tiró le llevó una oreja solamente. Pero esas son cosas que nosotros vemos en las escrituras, que cuando nosotros las llevamos al diario vivir, no hay por qué dudar de los planes de Dios para mi vida. No hay por qué dudar de que cuando Dios nos llama, Él siempre va a estar para respaldarnos a cada uno de nosotros. Y si en este convenio tú esperas que uno se vaya, no va a ser el Señor. No va a ser el Señor. Dios está ahí para fortalecernos a cada uno de nosotros, está ahí para levantarnos a cada uno de nosotros. Cuando tú pases cosas que en realidad van a pasar. Cuando pasen situaciones en las que tú te vas a preguntar y te vas a cuestionar, Señor, ¿tú realmente me llamaste a esto? Yo voy a terminar con este pequeño testimonio para que nos levantemos. Y no es testimonio porque usted lo ha escuchado varias veces, pero el pastor Fernando decía que él no sabía predicar. Él cuando le daban un micrófono se trasladaba a Moisés, que era tartamudo. No podía hablar bien. No estoy burlándome del pastor, estoy diciendo que él no tenía la habilidad de hablar como la tiene ahora, ni la seguridad de hablar en el público como la tiene ahora que el Señor se la ha dado. Pero si él se hubiese quedado en que no sabe hablar en público, no estuviéramos hoy aquí enseñándonos a cada uno de nosotros y dándonos de lo que tanto nos da. Todos, de alguna forma u otra, déjame decirte que cuando Dios te llama a algo, lo primero que tú te preguntes, ¿y yo podré dar con eso? Lo mismo que con Moisés. Pero Señor, pero yo soy tartamudo. Y esa palabra tiene una historia. Esa palabra tiene algo, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Y él le dice, Señor, pero yo no sé hablar. Ah, no, ahí, mira a Aarón ahí, para que te acompañe y hable por ti. Y nosotros vemos cómo en la Biblia no vemos uno que dice, no, yo doy para eso y más. Busquen la Biblia uno que Dios lo llamó y que digan, Señor, te quedaste corto en el propósito, búscate algo ahí, revísate los bolsillos. Pablo se consideró abortivo entre toditos. Entre todos, el que más escribió. El que llevó el evangelio a masa, con estructura, porque ya se sabía en algunos lugares que se había escuchado de Jesús, por lo que pasó en el aposento alto. Pero Pablo fue la persona que Dios utilizó para llevar el evangelio fuera, para que se conocieran los fundamentos cristianos. Y gracias a Dios, de una manera u otra, nosotros hemos recibido la gran noticia. Así que póngase de pie. Gloria al Señor. Póngase de pie y oremos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra. Gloria al Señor Jesús. Vamos a tomarnos 5 minutos. Si tú quieres, mire el reloj y nos conectamos ahorita. Pero vamos a tomarnos y vamos a pensar. Pensemos en cuáles son esas cosas que se han puesto como obstáculo frente a ti, que tú la ves como un gigante tan grande que no te permite ver lo grande que es tu Dios. Y lo que Dios ha puesto, es decir, Dios no virtió su imagen en un cartón.
Dios no sopló de su espíritu en tierra. Él tomó tierra para soplar de su espíritu y hacernos lo que hoy nosotros somos. No mires la esencia de lo que fuimos creados como que Dios sopló arena y se levantó un polvazo. Miremos de que Dios sopló de su espíritu sobre algo que lo convirtió en lo que somos. Sopló de su aliento, sopló de su vida. Y tenemos en nuestro ADN la esencia de Dios. La esencia de Dios. Gracias, Señor. Cierra tus ojos, no mi nombre. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y comienza a orar. Señor, quita de en medio todo obstáculo. ¿Qué es lo que me está impidiendo entender que tú me has llamado, Señor, y que tú me has escogido para algo especial, pero no me encuentro ni me siento en el lugar donde debo estar? Pero no me siento en el lugar donde debo estar. Y cuando tú has conocido de Dios y cuando tú has recibido de Él, tú te das cuenta que no estás donde debería estar porque sientes que no encaja. Aleluya, y por el molde que Dios ha hecho en nosotros. Atrae mi corazón. Atráelo cada día más a ti, Señor. Atrae mi corazón cada día más a ti, Señor. Ayúdame a amarte cada día más. Ayúdame a entenderte, Señor. Ayúdame a mirar mi propósito y no empezar a buscar culpables, Señor. Ayúdame a mirar mi propósito. Ayúdame a mirar mi vida y dejar de culpar a otros por lo que yo debo sincerarme contigo y decir: tengo un problema. Tengo un problema, Señor, y acudo a tu presencia. Atrae mi corazón. Atrae, Señor, a ti. Que cambiemos la mentalidad, Señor. Atráelo, Señor. Dile: Señor, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Aleluya. Si hay alguien que está aquí que entiende que de alguna manera Dios le está haciendo entender de que necesita acudir a Él. Si de alguna manera tú entiendes que necesitas acudir al Señor, me parece que es el momento justo y apropiado para que, conforme a lo que Dios ha ministrado en tu corazón, conforme a lo que tú sabes que Dios te habló, que ahora pueden haber 1000 dudas, pero que en el momento que los escuchaste sabías que Dios te estaba hablando. Y si entiendes que Dios está haciendo un llamado a tu corazón de manera consciente, cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya. Y oremos juntos. Y oremos juntos. Los que están en las redes sociales,
los que nos ven, si entiendes que esto que yo he dicho, si entiendes que Dios te ha hablado con esto y que sabes que tienes que entregar tu vida al Señor, este es el momento. Piénsalo, este es el momento que Dios ha creado. Este es el momento para que tomemos una decisión radical que traigan cambios a nuestras vidas. Este es el momento que Dios ha hecho. Así que si así lo entiendes, cierra tus ojos donde estás y oremos. Cierra tus ojos y repite: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si quieres te podemos guiar con esta oración y repite: Señor Jesús, yo te doy gracias por lo que sufriste y por lo que padeciste por mí, para darme el regalo de la vida eterna, Señor. Para dármelo, Señor, por un precio que costó sangre. Recíbeme como tu hijo. Recíbeme como tu hijo. Quiero ser parte de tu familia. Quiero ser parte de tu reino. Y me enseñes a vivir para ti. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y que a partir de hoy soy hijo tuyo y pertenezco a tu familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.